Se quedaron ahí en ese. Gloria a Jesús. Mira a ver si me escucho. Súbelo un poquito ahí, Nati. Gloria a Dios. Ahora sí. No subas tanto, ahí hemos grito y sale de todo esto. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Qué bueno verlo. Dile que está a tu lado, qué bueno verte. Qué bueno, estamos contentos. Sabemos que es un fin de semana súper largo, ¿verdad? Saludamos a todos los hijos que vayan a ver, ¿verdad? Después de este video por YouTube, para que disfruten y toda persona, ¿verdad? Si no estás conectado, conéctate a través de Iglesia Restauración Sin Límites, suscríbete para que ahí entonces recibas todas las prédicas los domingos y seas edificado y puedas edificar a otros. Tengo la tarea en esta hermosa mañana de comenzar una serie nueva que está interesante. Me encantan este tipo de secuencia que Dios nos permite hacer. Y para mí es un reto. Para mí es un reto porque aquí es donde Dios me está moldeando para ser maestro. ¿Cuántos tienen fe de que el pastor en algún momento dado será maestro? Estamos trabajando con eso, pero cuando tú tienes la pasión por lo que haces, llamado el caso mío de mi naturaleza es ser evangelista. Eso es bien imposible, tú puedes frenarlo cuando tú tienes pasión por lo que haces. Yo creo que no se trata ni de tiempo, sino del deseo y el anhelo de servirle a Dios, con el deseo y siempre llevar en tu corazón de lo que agradecido que está por lo que Dios ha hecho en ti. Yo creo que no hay una vida más agradecida de lo que Dios haya hecho en su vida. Por eso tienes que tener, cuando tú estás agradecido, llega esa pasión a tu vida y no hay forma, aunque vengan 5, 10, 15, tú vas a seguir predicando como si hubieran miles y miles. Amén. Así que en esta mañana tengo una tarea, como te dije, pero no te voy a hablar del tema entrando. Quiero introducirte o darte un principio de lo que realmente quiero hablarte hoy. Porque nosotros hemos visto cómo Dios opera de una forma sobrenatural en nuestras vidas. Y hemos visto en situaciones donde pensamos que Dios no nos va a sacar y de repente Dios te sorprende y abre una puerta. La puerta que tú a lo mejor nunca viste, la puerta a lo mejor que tú decías, aquí no hay salida. Y aquí esto se murió, esto se perdió. Y cuando menos tú te imaginabas que tus fuerzas no te daban, Dios te las renovó en un momento. Porque hay cosas que Dios provoca para sacarte de tu zona de donde estás metido. Escucha esto. Quiero hablarte en Marcos, el capítulo 9, verso 23. Marcos capítulo 9, verso 23. Voy a usar esto de introducción para seguir hablándote. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Incluso cuando no tenga ni la idea de cómo sucederá. Esto va a estar bueno hoy. Dice, hoy en nuestro presente, nosotros le creemos a Dios porque estamos acostumbrados a ver lo grande de Dios. Pero cuando se trata de nosotros movernos sin recibir ningún tipo de respuesta de parte de Dios en medio de su silencio, comenzamos a poner en duda la palabra o el depósito que Dios hizo en nosotros. Porque las circunstancias o las situaciones nos empujan a algo que nunca hemos hecho para sacarnos de nuestra zona de confort o de comodidad, para cambiar nuestro concepto del Dios que leemos, para empezar a vivir en el camino, para vivir el Dios que lo revela todo en el camino. Muchos estamos acostumbrados a leer la palabra, pero no la aplicamos. Entonces no hay una efectividad en ti porque estamos acostumbrados al Dios que hace milagros, a Dios que levanta un paralítico, a Dios que levanta un muerto. Pero ¿cuándo le vas a permitir a Dios conocerte un cara a cara? En Génesis, el capítulo 12, Dios le dijo a Abraham, camina y en el camino yo te voy a decir. O sea, Dios nos invita a salir de nuestra zona
Porque Dios quería revelarle a Abraham lo que es la esencia de su presencia en su vida. Déjame decírtelo otra vez porque no me entendiste. Cuando Dios quiere intimar contigo, Dios lo que quiere es revelarse quién realmente está frente a ti. Entonces, como único Dios se va a revelar de quién es en ti, no es en las cosas que hace, sino en lo que intima contigo. Como único tú vas a conocer al Dios admirable, el consejero, al Shaddai, a Elohim, a Jehová Rafa, a Jehová Nisi, a Jehová Jireh. Es de la única forma es que tú comiences a relacionarte con el que tú lees. Aún importando las circunstancias que vivas, tú tienes que entender quién es el Dios que tú le sirves. Entonces, él le dijo a Abraham, en el camino te voy a decir. O sea, Dios se le iba a revelar quién era él en su vida real. ¿Tú sabes quién es Dios hoy para ti? ¿Tú conoces a Dios? No puedes conocer a Dios si no te revelas, si no te relacionas con Jesús. Porque si no tienes una relación con los tres, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no conoces al Padre. Jesús dijo, a través de mí conocerás al Padre. Entonces, si no te relacionas con Jesús, no puedes conocer a un Dios. Hay gente que dice, en el nombre de Dios, ¿de qué Dios estás hablando? Porque no hay una relación diaria. No conoces cómo Dios opera. No conoces cómo, en qué momento, en qué tiempo Dios va a hacer las cosas. Entonces, la esencia dice que es una casualidad más pura de algo. La característica principal o fundamentos de una cosa. O sea, Dios va a ser toda su deidad para que tú veas quién es Él. Déjame llevarte aquí. Ejemplo, en Mateos, el capítulo 14, del 28 al 30, dice, pero Pedro le contestó, Señor, si tú eres, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia donde estaba Jesús. Pedro vio que el viento era fuerte y tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Qué triste es cuando usted dice que camina con Dios y cuando ve las cosas que no le salen como usted quiere, pues rápido socorremos y gritamos, y en vez de gritar para el cielo, gritamos para el mundo. Porque como no entiendes las cosas, como no sabes cómo está operando, tú no tienes ni la menor idea de lo que está pasando. Cuando tú te relacionas con Dios, Dios sabe en qué momento te va a permitir que Satanás te zarandeje. Hay circunstancias que Dios está permitiendo para sacarte de donde estás metido. Porque estás tan confiado ya en Dios que tú piensas que estar en Cristo ya ganaste la victoria y estás más que vencedor. Amén, claro que sí. Pero eso te va a pedir una renovación constantemente para mantener lo que Dios te dio en las manos. Entonces, si no hay una relación constantemente, lo sobrenatural de Dios te va a sorprender. Porque aquí vemos un Pedro que estaba caminando con Jesús, con los discípulos. Y Pedro era el mayor de todos ellos. Entonces, a veces hay cosas que tú como el mayor de la casa, cuando te digo el mayor es el que le sirves a Dios. Hay cosas que Dios va a hacer contigo que ni tú mismo vas a entender. Pero aunque no lo entiendas, tienes que sujetarte para que aquel que no entiende pueda entenderlo. Entonces, tenemos un problema como iglesia. Queremos que las cosas caminen a nuestro modo, pero hay cosas que Dios va a provocar en ti. Porque a través de ti es que Dios va a hacer las cosas mayores. Entonces, estamos acostumbrados a ver el Dios que levanta a los muertos, que hace paralíticos, pero Dios quiere hacerle un legado contigo ahora. Olvídate de lo que hizo en un pasado. El Dios tuyo es de un presente ahora y de un futuro. Que Dios quiere hacer cosas sobrenaturales contigo, pero tú no lo dejas. Porque tienes a Dios encajonado, es el Dios que lee. Oye esto. Cuando Dios habla con Moisés, que va a sacar al pueblo de Egipto, Dios le dice a Moisés, te voy a enviar a ti ahora. Usted sabe la historia. Yo simplemente estoy dando un refresh para que usted sepa dónde lo quiero llevar. Y cuando Dios coge a Moisés le dice, vas a sacar al pueblo, las 10 maravillas que hicieron estuvo sobrenaturales. Y allí el pueblo por 400 años fue sacado de Egipto. Por 400, escucha bien.
por 400 años fueron esclavizados y Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de una esclavitud de las manos del faraón, únicamente para enseñarle a un pueblo, porque Dios quería revelarse quién era su Dios. ¿Y qué pasa? Cuando lo saca de Egipto con aquellas 10 maravillas que ningún Dios podía hacer, aún así no quisieron caminar, dejaron 40 años más en el desierto. Tú estás viendo lo que Dios está haciendo contigo. Tú estás viendo las maravillas que Dios viene haciendo contigo día tras día. Y cuando vienen los momentos difíciles, lo menos que hace es clamar al cielo. Lo sacas de Egipto, lo lleva al desierto. De todo lo que le piden a Dios, Dios se lo da. Y así es usted. Usted sabiendo que Dios lo sacó de lo vil y de lo menospreciado. Dios lo sacó donde usted pensaba que no existía, que usted dijo, usted no sirve, usted lo paró el diablo y usted se va a perder. Y un día alguien te habló de Cristo. Un día alguien te acercó y te dijo, Dios te ama y tiene propósito contigo. Y tú estás de pie hoy porque un día alguien te dijo que Dios era real. Pero entonces te has conformado con eso. Y Dios quiere hacer cosas mayores contigo, pero te has mantenido en que yo soy salvo, siempre salvo. No, la salvación lleva más para allá, hay más compromiso, hay más riesgo todavía. Y el pueblo no estaba dispuesto a arriesgarse más imagínate, esclavizado por 400 años. Y en un momento dado, dice la palabra que Dios endureció el corazón del faraón, Anthony. Porque Dios quería mostrarle al pueblo una vez más quién era el Dios que ellos le servían. Y cuando están frente al mar, son tan atrevidos que le dicen a Moisés, para eso tú nos traiste aquí. Para eso preferimos mejor servirle al faraón en la esclavitud que morir aquí ahora. Mira lo que le dijo. El problema es que a veces nos da necia en el camino. El problema es que a veces no entendemos al Dios que le estamos sirviendo. No tenemos ni la menor idea quién es Dios en nuestra vida. Y no podemos ser el modelo que Él pide que seamos porque no hay una relación con Él. Entonces no tenemos las características de Jesús en nuestra vida para nosotros menguar todos los días y que sea Él el que salga. Moisés le dijo una vez más al pueblo, tranquilo, contemplen la salvación. Y cuando Moisés se clamó al cielo, Dios le dijo, ¿qué tú haces, Moisés? Porque a veces las circunstancias te hacen hacer cosas que no te tocan orarlas, te tocan accionarlas. Y Dios le dijo, ¿qué tú haces, Moisés? No es tiempo, ¿qué tienes en la mano? Porque hay momentos donde tienes que accionar, no es cuestión de humillarte, no es cuestión de ir a presencia. ¿Qué tienes en las manos? Tienes una palabra que lees diariamente para cuando vengan las circunstancias declarar una palabra y se haga manifiesto. Él le dijo, ¿qué tienes en las manos? ¿Qué tú tienes en las manos? La palabra. ¿Usala? Le dijo, extiende tu vara hacia las aguas. Le extendió. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que algo pasó sobrenatural. Que las aguas se dividieron en dos para que el pueblo pasara sin ningún problema. Y aunque Moisés no lo entendía, porque tampoco lo entendió en un momento y clamó para el cielo y Dios le dijo, ¿y qué tú haces? Pero a veces lo que no entendemos tenemos que sujetarnos para que el que no entienda pueda alcanzarlo. Cuando no entendamos las situaciones o las circunstancias en nuestro diario vivir y podemos en duda la palabra de Dios en nuestra vida, aún caminando con Él, solo basta un mover que no entendemos y sacamos de nuestra zona de conformidad, que se nos olvida todo lo que vivimos hasta ese momento, que sin darnos cuenta, en un segundo desaparece la existencia de Dios en nuestra vida. Todo lo que tú has trabajado hasta el sol de hoy, te has humillado, has peleado la buena batalla por una mala decisión en la vida, Dios desaparece de tu vida en un segundo. Si no, buscarse la gente que un día comenzaron a servirle a Dios por años y búscalos ahora. No hay una pizca de esencia de Dios en su vida.
Lo desaparecieron por completo. Se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. Simplemente por algo que no entendieron. Y en vez de sujetarse, dijeron, por aquí me voy, que esto no es conmigo. Dice, y sin darnos cuenta, en un segundo se desaparece la esencia de Dios en nuestra vida. Porque es más fácil hablar y correr que accionar y guerrear. Cuando no entendemos y está difícil, esto no es conmigo, pastora, me voy. Sorry, ya me cansé de pelear, ya me cansé de perdonar, ya me cansé de cargarlo, ya me cansé y el cansar y Dios no se ha cansado de ti. Y Dios te sigue sosteniendo, Dios sigue cargándote. Aún tu infidelidad a Dios, Dios sigue amándote. O sea, nosotros no podemos hacer lo mismo. Dice Juan el capítulo 14, verso 12. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Lo que te vengo a decir hoy es que ya es hora que salga de tu comodidad, porque Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en tu vida y tú todavía estás en la zona de que ya mismo, por ahí voy, tranquilo. Sí, Señor, voy a hacerlo. Nati, pon el tema. Ahora te voy a predicar. Para que me entienda. Hay que creer aunque no entienda, para que el que no entienda pueda creer. Por eso todos los ejemplos que te traje es porque era gente que tenía que hacerlo, porque había gente detrás de ellos que no creía. Entonces la responsabilidad tuya es que aunque no entienda, tienes que hacerlo. No es tiempo de cuestionarle a Dios ahora, no es tiempo de cómo, no, es tiempo de obedecer y al silencio. Y sigue caminando, porque hay circunstancias que Dios no te las va a decir. ¿Sabes por qué? Porque llevas tiempo caminando con Dios y Dios te lleva de la mano enseñándote de cómo Él opera, de cómo hay que accionar. Y llega el momento que Dios quiere decir, bueno, vamos a ver si este es un buen discípulo y ha aprendido lo que yo le he enseñado hasta el sol de hoy. Pero si no lees palabra, si no oras, si no buscas presencia, como tú quieras entonces ser un buen aprendiz de lo que Dios te está enseñando, cuando Dios te habla, tú estás sordo. O cuando Dios te habla, no quieres escuchar lo que se supone que no es lo que tú quieres, lo que Dios te dé. Porque Dios sabe tu necesidad. Dios no se puede alinear a todo lo que desea tu corazón. Porque no todo lo que tú pides no es que es bueno, es que no es el momento de pedirlo, porque no estás preparado o preparada para lo que estás pidiendo. Entonces el tiempo de Dios no es el tiempo del mundo. Dios opera de una forma bien diferente. Entonces, tenemos un problema como iglesia. No nos estamos dando cuenta que Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en un mundo que está virado patas arriba ahora. Hay un mundo que está asustado por las guerras. Hay un mundo que el mundo se va a acabar. No, el mundo no se va a acabar, se va a acabar la gente. No es responsable, no es Dios el responsable de que haya guerra, de que haya hambre. Es responsable del hombre. Porque Dios de un principio le dio dominio al hombre para que ministrara a la tierra. Y el hombre lo que hizo fue que la destruyó con sus manos. Pues no es culpa de Dios. Los gobernantes buscan el ego para ellos y no para un pueblo por el cual están puestos ahí. Nosotros como padres, nosotros como iglesia, no estamos para vedar nuestros intereses, sino los intereses de un pueblo. Pues a veces no entendemos cómo Dios está operando. Porque hay cosas que nos está provocando y no entendemos. Ahora mismo hay guerra y no entendemos. Pero ¿y por qué si nosotros le servimos a Dios estamos pasando por necesidades? Porque aunque no la entiendas, sigue en obediencia. Aunque Dios no haya cumplido lo que tú le has pedido, sigue caminando. Porque hay gente que está detrás de ti observándote, diciéndote, voy a ver qué clase de cristiano tú eres, como tú dices. Porque si Dios tuyo no te ha dado lo tuyo, pues no me va a dar por lo mío. Lo que pasa es que tú no entiendes. La persona que está detrás de ti necesita ver qué tanta fe tú tienes para ella poder decir, bueno, aunque no ha cumplido Dios con él, pero él se ha mantenido creyendo que en un momento dado Dios le va a dar lo que está pidiendo. Alguien tiene que entenderme en esta mañana. Entonces, tenemos que aprender ya a no cuestionarle más a Dios, a caminar en obediencia y punto.
Porque no podemos seguir contendiendo. A veces Dios está provocando esto en cosas que tú nunca has hecho para ver resultados nunca te has visto. Entonces tú quieres hacer cosas, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Tranquilo, Dios está provocando porque ha visto el deseo que tú quieres hacerlo. Pero si tú no le permites a Dios instruirte, capacitarte, prepararte, exponerte, ¿cómo vas a entender que estás aprobado delante de Dios para hacer las cosas? Dios no está buscando diplomas. Dios está buscando gente dispuesta que, aunque no entiendan, rendirse en sus brazos para poder establecer su reino en este tiempo, que para muchos dicen que es difícil, pero para otros es una gloria que se manifiesta mayor, porque dice que donde abunda el pecado sobreabundará la gracia. Pues entonces lo que Dios está provocando es que la iglesia se mueva. Lo que Dios está provocando es que mientras el mundo está loco, le está diciendo a la iglesia: es tiempo de que suene tu trompeta, es tiempo de que los chofares comiencen a sonar, es tiempo de que levantes la voz y digas: todavía hay esperanza, todavía hay fe, todavía hay un Cristo que restaura, que levanta, que liberta, que sana. Pero si la iglesia se pone en el pánico también, ¿dónde encontrará el socorro la gente que está gritando? ¿Dónde encontrará el socorro la gente que necesita de un Cristo que lo restaure? Dile que está luego, tienes que subir la voz. Hay que creer aunque no entienda, para que el que no entienda pueda creer. Tú quieres que la gente crea en ti, pero tú no crees en Dios. ¿Sí? Porque cuando vienen las circunstancias, la que te enseña es el inconverso. Que tú empiezas y dices: ay, yo no sé qué es esto. Y el inconverso te dice: muchacha, cree en Dios. Mantente fiel a Dios. Tú no dices ser cristiana. ¿Dónde está? La Biblia no dice que hay que tener fe. Y la que te pasa por encima es la que tú supuestamente le predicas todos los días de Cristo. Porque hay cosas que no vamos a entender, pero hay que hacerlas, aunque no las entendamos. Porque no todo se te va a revelar. ¿Ustedes creen que si desde el principio que Dios había hablado con Abraham, aunque no lo entendía, pero si Dios le dice a Abraham lo que iba a hacer en un vientre, que él estaba esperando una descendencia, y después que él iba a dar la descendencia se lo iba a sacrificar, ¿usted cree que Abraham hubiera seguido a Dios? ¿Tú crees que si las cosas te hubieran pasado desde un principio y Dios te hubiera dicho lo que te iba a acontecer más adelante, tú ibas a seguirle a Dios? Posible. Dios nunca te va a decir la historia por completa. Nunca. Dios te va a ir, según tú te le vayas dando, Dios te va a ir revelando en el camino. Por eso hay cosas que no vas a entender, pero tienes que obedecerlas. Porque no tienes ni la menor idea. A lo mejor nunca las has experimentado, pero Dios te está permitiendo que la experimentes, porque eso que experimenta hoy con Dios, mañana es la bendición de otro. Entonces Dios nos da las herramientas de antemano porque ya Dios está viendo más adelante lo que va a acontecer. Entonces Dios nos prepara para el campo, para cuando nos lance, nosotros estar claros de lo que vamos a hacer. Entonces tú no puedes tener una efectividad si tú no tienes una fuente de donde tú estás trayendo la información. Algo que aún tú no entiendas, Shailene. Pero para que el que no entienda pueda creer. Y te tocó a ti. Esto podía pasar dos cosas. O mataba tu fe o te fortalecía. Pero ahí estaba la actitud de decidir: o me fortalezco o me desaparezco. Porque el problema es que la circunstancia que no entendemos nos confronta y nos dice: bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Porque Dios no te ha dado confirmación, Dios está en silencio. ¿Qué vas a hacer ahora, Sheila? ¿O te vas a correr o vas a permanecer? Porque hay situaciones que hay un silencio para Dios diciéndote: ahora te toca a ti activar lo que yo te enseñé. Demuéstrame entonces qué fue lo que aprendiste de mí mientras yo te tuve todos estos años alimentándote. Porque es que vemos mucha gente
que puede comprar mucha Biblia, muchas cosas, pero no la lee como el periódico. Ah, mira qué historia bonita, pero estás aplicándote lo que dice la palabra o estás sacando un texto fuera de contexto para aplicarte lo que te conviene. Pero Dios está buscando gente que le crea. Aún en este tiempo que para muchos está malo, claro, porque no tienen a Cristo en sus corazones. Pero tú y yo que tenemos a Cristo, aún en nuestras circunstancias, debemos de seguir creyendo, aunque no entendamos. Escucha esta historia. Se encuentra en Segunda de Reyes. Y ahora sí que te voy a predicar. En Segunda de Reyes, capítulo 5, usted sabe Naamán y Eliseo. Checate esta historia, hijo mío. Naamán era un general respetado, que a través de él Dios daba las victorias a los sirios. En un momento dado de esas conquistas, se llevaron a una hija de Israel para sirvienta en la casa del rey sirio. Y en un momento dado, el hombre tiene todo. Escucha bien lo que te voy a traer ahora, para que se te vayan esas vacas. Sí, porque la gente rápido habla de una cosa que no tiene que ver nada. Y este hombre, dice la palabra, que alguien habló en la casa y dijo, si él fuera donde el profeta, estamos hablando con un asirio, ateo hasta las últimas, no creían ni en la luz eléctrica, creían en todas las imágenes menos al Dios que no se ve. Escucha, la nena, que es hija de Israel, le dijo a la esposa, si el rey, le dijo, si él fuera donde el profeta, él podría sanarlo. El hombre no tiene ni la menor idea de quién es Dios. Existe un Dios, pero él no tiene idea de qué magnitud es el poder. Pero la nena le está diciendo, hay que creer aunque no entienda. La nena empujó, provocó que este hombre, que estaba en una necesidad, se olvidó que era sirio. Simplemente le modeló y le dijo, si él, estamos hablando de un hombre de alta jerarquía, hombre respetado por todo el mundo allí. No era cualquier cosa, pastor. Y el tipo se paró, montó todo, había plata, había de todo. Él era un general de Siria, un hombre poderoso, valiente, pero sufría de lepra. Todo lo que tenía no lo pudo sanar. Aquí es que la gente piensa que teniendo las cosas, soy mejor que tú. Te puedo mirar y pasarte por encima. Me puedo hacer, te puedo ver por necesidad y no me importa. Al final del día, cuando te mueras, no te llevas nada. Entonces, es importante que tú entiendas que aún lo que tú tienes no vale más que lo que Dios es. Y yo te voy a decir por qué Eliseo no aceptó ninguna ofrenda al final del día. Para que tú aprendas, porque a veces la gente va a querer tratar de comprar lo que a ti te costó precio. Y no puedes vender lo que te está costando precio por un plato de lenteja. En pocas palabras, lo que Dios te ha dado a ti no es para que tú lo negocies por tu necesidad carnal. Entonces este hombre dijo, fue a donde el rey le dijo, mira, voy para ver al profeta. Y el rey pensó que dando cartas, tú sabes, como referencia, tú sabes, una carta de referencia para que este hombre vea que este no es cualquier cosa, este es uno de los generales míos. Dice la palabra que cuando llega no hay ningún problema. Se va con todas las mulas llenas, ya tú sabes, ahí de todo. Ahí está a lo grande. Porque hay gente, Victoria, que por la desesperación de no entender los tiempos de Dios, se adelantan
Y lo que un día va a ser de bendición se convierte en maldición. ¿Me explico? Hay cosas que tú estás esperando de parte de Dios y de repente el diablo te las pone linda y bella y eso no era lo que Dios te dijo. Entonces, por tu desesperación, te desenfoca. Entonces, en vez de lo que Dios te iba a dar para que durmieras en paz y en armonía, y ahora lo que cogiste, lo que tienes es dolores de cabeza, depresiones, porque tú entendiste que eso vino de parte de Dios. Entonces, dice la palabra que entonces emprende un viaje a Israel con la carta del rey de Asiria con requisitos de regalos para el rey de Israel y para Eliseo. O sea, el hombre baba estaba ready. Yo voy a pagar por mi milagro. El mundo piensa, o las redes sociales, o los predicadores de las redes sociales, están intercambiando. A ver quién me da más like, a ver quién me da porque necesito monetizar. Y entonces en vez de hablar la verdad, la estoy parafraseando por tratar de ganarme los likes. Let me tell you something. Las redes sociales son para predicar el evangelio. A mí no me importa si me dan like o no me dan like. Yo simplemente soy un mensajero de lo que Dios me dice. Te gusta o no te guste, yo te voy a enviar. Lo más lindo que puedo hacer es compartirle el mensaje y así ayudas a que el evangelio se expanda. Pero yo no te voy a decir, dame like, comparte. No, comparte el video si tú quieres. Yo predico la palabra. Porque mi trabajo en la faz es hablar de las buenas nuevas de salvación. La gente no entiende para qué son las cosas. Pues entonces usamos mal las herramientas. Entonces, este hombre llega a Israel. El rey, ya usted sabe la historia, pues se molesta, dice, pues, y está Eliseo cerca. ¿Qué pasó, rey? Usted me va a decir a mí como si yo tuviera el poder para darle un milagro a la gente. Yo no tengo nada, es el Jehová Dios de los ejércitos. Hay gente que se va a acercar a ti para intercambiar. Pues usted no puede intercambiar nada. Usted va a decir, lo que yo tengo, tú lo puedes obtener, pero tienes que pagarle un precio. Porque hay gente que son poneras, le gusta el pon, ora por mí, dame esto. No, pero espérate, te toca hacer una parte también. Porque hay cosas que aunque tú no entiendas, te tocan hacerlas. Hay gente que dice, ay, yo no sé orar. Pues está bien, tranquila, orarle y hablar con Dios. Tranquila, eso no hay problema. Yo no sé eso, la palabra nos enseña cómo hacerlo. Vente, mira, ves la palabra, buscas Marco, Lucas, Juan, Mateo y Juan, son los 4 evangelios de Jesucristo, para que conozca quién es Jesús en tu vida. Si usted ve a un recién convertido, dígale, lo primero que debe hacer es conocer a Cristo. Pues mándelo a los 4 evangelios. No, ¿cómo? Conoce a los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque ahí está la vida de Jesús. Y entonces él va a tener una idea de quién es Jesús en su vida y qué hizo Jesús y por qué murió y todo ese tipo de cosas. Entonces le dice, cuando tengas dudas, entonces hablamos, apunta las dudas y nos sentamos a dialogar. Pero por estar los recién convertidos, hable de Cristo. Necesitas conocer quién es tu Salvador. Porque hay cosas que no van a entender. Hay cosas que van a vivir experiencias que decir, y esto, pues eso es parte de esto. Y esto, eso es parte de esto. Pero tenemos que entender nosotros que aunque a nosotros no entendamos, no podemos llamarlo, ponerle un nombre, decirle, eso no es de Dios. Aunque tus ojos vean todo lo contrario. Porque alguien que me explique. En la Biblia, ¿hubo algo más espiritual que Dios no usó al mismo infierno para bendecir al pueblo de Dios? Explícame. Dios no usó al cristiano para bendecir al pueblo. Dios usó al enemigo para bendecirte, para preservarnos. La gente, tú sabes que yo pensando como los locos, eso soy yo. Cuando Abraham tuvo a Ismael, que vino de la descendencia de Egipto porque la esclava era de Egipto. Entonces Dios dijo, de él yo voy a hacer una descendencia. Yo pienso yo. Por causa de Ismael, Dios no destruía al pueblo de Egipto. Entonces yo pensando, pastor, acá yo. Porque si Ismael era parte de esa descendencia que Dios iba a levantar, que no estaba parte del pacto, pero Dios usa entonces a ese pueblo para preservar el de él. Medite nada más en eso. Eso lo estaba meditando yo y decía, hay que creer aunque no entienda.
Y yo decía, no puede ser. Porque Dios dijo, voy a hacerle una descendencia de Ismael. Ismael viene de esa línea. Entonces, ¿qué me dice a mí que entonces Dios no usaba el pueblo de Ismael para preservar el pueblo de Israel? Ahí te dejo con esa. Porque si tú miras, todo el tiempo Dios usó al pueblo de Egipto. Me voy un poco más para atrás o más para adelante. Cuando Abraham llega, que en un momento le dice a Sara, óyeme, lo que te voy a decir. Tú eres bella y hermosa y aquí tú no puedes decir que eres mi esposa. Eres mi hermana y olvídate el resto. ¿A quién estaba? Al pueblo de Egipto no fue. Y dice la palabra que cuando el rey hizo, únicamente Dios se le reveló y dijo, si la tocas te mueres. ¿Y qué hizo? Paralizó completamente los vientres de aquel rey, de toda su descendencia, porque si se atrevía a tocarla, iba a ser muerte para todos ellos. Y cuando Dios se le reveló, ¿por qué hace Dios revelándoselo a un egipcio? ¿Qué hace Dios revelándosele a alguien que no lo conoce? A alguien que me entiende en esta hermosa mañana. Porque no todo lo que brilla es oro. Pero yo quiero enseñarte a ti en esta hermosa mañana que Dios se le revela a quien le da la gana. Y Dios usa a quien le da la gana. Por eso no te puedes dejar por la apariencia de que él diga, yo voy a la iglesia todos los días, pero el corazón está lejos de Dios. Sin embargo, hay uno que aunque no viene a la iglesia a lo mejor, pero está conectado al cielo porque tiene un principio claro. Porque fue instruido desde niño que le enseñaron y dijeron, aunque no te vayas a congregar, pero siempre ora hacia el cielo, siempre mira al cielo. La palabra dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Las cosas que no entendemos, pero hay que seguir. Dios bendice a Abraham. Le dijo, llévate todo, sigue por ahí para abajo. Y Abraham tuvo que orar por el pobre para que Dios desatara y los dejara en libertad. Hay cosas que no vas a entender en el camino, pero te van a tocar a ti. Hay cosas que no vas a tener y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero no salgo de una para meterme en otra. En vez de cuestionar, ora y pregúntale a Dios. A lo mejor fuiste expedida como Job. Si tú sabes cómo estás delante de Dios, cuando tienes una lucha, batalla, lo primero que debes preguntarte, yo estoy bien delante de Dios. Señor, tú sabrás, yo continúo. Porque a veces cuestionamos o no vemos a la gente y pensamos que están atribulados pues están serios. Tú no sabes lo que esta persona está viviendo. Y rápido, por la apariencia, la juzgamos. No estás entendiendo lo que está viviendo esa persona. No simplemente está seria porque está molesta, es que no tiene deseo de reírse hoy. Eso lo aprendí yo aquí. A mí me lo enseñaron. Le dije sonríe y me dijeron, pastor, no todo el tiempo tenemos una sonrisa. Y no es que no queremos reírnos, es que no me nace. Es una realidad. A veces usted se levanta por las mañanas que de las azucenas le huelen. Y no hay forma que le digan adora. Porque van a llegar los momentos. Pero esas son las partes que tú, aunque no las entiendas, tienes que hacerlas. Porque si no adoras, no provoca. Y si no provocas, no recibes. Ya eso es automático. Tú tienes que aprender que aunque estés caído, cansado, la única forma de recibir lo que vienes a buscar es provocándola. Y aunque no entiendas lo que estás viviendo hoy, pero hay gente detrás de ti que te está mirando. Este hombre llega y él pensó que lo iban a recibir con platillos, el general, tú sabes. Y dice la palabra que Eliseo no salió. Eliseo le dijo lo siguiente. Ay, qué obedientes somos nosotros. Cuando en medio de nuestras luchas y batallas Dios nos habla y no entendemos y nos recibimos las direcciones, pero era lo que tú no querías escuchar. Porque son los que tú no quieres escuchar, pero son las que tú necesitas para caminar. Le dijo a Naamán, le pide a Naamán que, déjeme ir aquí, ok. Le dijo las instrucciones. Mira lo que le dijo. Porque el problema está que a veces, en medio de tu dolor, tú no escuchas.
En medio de tu coraje, con tu cabeza caliente, tú no escuchas a nadie. ¿Con quién? Es una realidad. No queremos escuchar. Pero entonces cuando te pasan las cosas, quiere que Dios las repare. Porque bajo coraje no es bueno coger las decisiones. Mira lo que dice. Y Eliseo, sin salir de su casa, le pide a Naamán que se bañe 7 veces en el río Jordán. Mira lo que... ¿Tú sabes qué pasa? Que Dios rompe los protocolos, porque siempre estamos acostumbrados a que cuando venimos a buscar algo de parte de Dios, alguien tiene que ponerme la mano para yo sentir a Dios. Y Dios les está diciendo, yo no tengo el poder que tú estás buscando. Yo camino con el que me lo da. Y yo te estoy diciendo ahora, vete y tírate 7 veces en el río Jordán. Él pensó que él lo iba a recibir porque era un general. Él era de los asirios, pero Dios le dijo, no, dile. Qué sencillo es, pastor, cuando Dios nos habla y nos dice, vete. Dios le dijo, vete y báñate 7 veces en Jordán. Él no entendía. Dice, hizo un viaje tan largo. Vengo ready. Para que este hombre me venga a decir a mí. Está hablando con un general. No, papi, let me tell you something. En Cristo no hay posición. En Cristo lo que estamos buscando es un corazón dispuesto a que venga a recibir lo que viene a recibir. Si viene con altivez, el que se engrandece, ¿verdad? El que se ensalza será humillado. Y el que se humilla será ensalzado. Entonces Dios tenía que bajarlo del caballo. Porque allí tú peleabas con espada, pero aquí era con el Espíritu. Aquí las guerras no se ganan como el mundo te las presenta. Aquí las guerras se ganan en ayuno, en oración y en lectura de la palabra. Es un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Vamos a hacerlo fuerte, Dios es bueno. ¿Sí o no? Qué fuerte. ¿Cuántos aman al pastor hoy? Qué poquitos me aman hoy. Listo sea Dios. O sea, este hombre se molesta. Porque ahora pastora le está diciendo, métete en el Jordán. Mira lo que dice. En donde yo vivo, los ríos son más buenos, son más lindos, son más hermosos. Y a veces somos tan mal agradecidos con lo que Dios nos da. No tenías nada, pero Dios te bendijo. Entonces Dios lo que hace es que prepara tu corazón para lo grande, porque si en lo poco no eres fiel, en lo mucho Dios no te pone. Tú te imaginas que tú le digas a tu hijo, por ejemplo, pastor, ya, que Nati ya tiene 16 ya, ¿verdad? 16. Tú con tu humildad, ¿verdad? Y pastora Marelia, le compras un Datsun 210 para que chilee, para que empiece. Y la buena hija viene y dice, esta porquería, en vez de un BM, un Mercedes-Benz. Escucha, porque el problema es que a veces menospreciamos lo que nos ponen en las manos. Queremos lo grande, no, porque yo no te puedo dar algo nuevo cuando tú no lo sabes manejar. Yo te voy a dar un 210 para que vayas aprendiendo. Y en el futuro, cuando tú estudies y llegues a grande, te compres el carro que tú deseas. Pero nosotros te instruimos en el camino para aun cuando fuera viejo no te apartares de él. Eclesiastés 12:1. Sencillo. Entonces Dios nunca te va a dar nada que tú no estás preparado. Por eso Dios siempre te va a volar tu expectativa, tu pensamiento. Dios va a ir más allá de lo que tú pensaste. Me imagino, obviamente, en tu naturaleza. Pero Dios lo que está haciendo, está preparando todo. ¿Por qué? Porque lo que se avecina es mucho mayor. Entonces Dios no puede tener interrupciones en el camino. Vete, llévatelo, pero yo lo voy a preparar. Cuando lo regrese, comenzamos. Pensamos que perdimos, pero cuando Dios vira, Dios multiplica 4 veces. A veces Dios nos desliga a ver dónde está tu corazón realmente. Pero cuando vemos la fidelidad y Dios ve fidelidad y dice, ahora eso era lo que quería ver. ¿A quién realmente gobernaba tu corazón? Porque a veces nos afiliamos tanto a lo que nos dan, que ponemos a eso primero que a Dios. Y Dios dice, déjame ver dónde está tu corazón entonces. Por eso hay cosas que no entendemos. Entonces Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo.
Abraham, yo me imagino que le dijo, ok, pero ven acá, pero ¿y cómo que le des mi hijo? Tú me estás pidiendo algo ilógico. Porque Abraham no tiene descendencia, ahora Dios se la da. Y le pide, no a Ismael, le pide a Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac era el que gobernaba su corazón. Por eso Dios siempre te va a extirpar, te va a extraer lo que realmente gobierna tu corazón. ¿Por qué? Porque hasta que tú, aunque no lo entiendas, Dios te lo va a quitar para que el que no entienda pueda creer. Que Dios no se afilió ni aún a su hijo, lo entregó. Dile que está a tu lado. Aunque te quiten lo más que tú ames, tienes que seguir amando a Dios. Nosotros mire, yo lo hablo por mí. Ariana fue una hija de pacto. Pero cuando Ariana me dijo, papá, me voy a independizar. A mí me dolió, es mi hija. A los 27 años y Ariana, Anthony se me fue, a esa edad más o menos, Anthony se me fue como a los 26 también. El negrito, ese es mío también, cuidado. Ese es el negrito mío. Y cuando se fue, Sandrito ya estaba independiente. Cuando se me fue Anthony fue un poco amargo también. Pues se me fue el negrito. Me lo robaste, Michelle. Se me fue el negrito. Pero Ariana, no es que no los ame a todos, pero Ariana, que es la única nena a la que Dios me dio y yo hice pacto con Dios. Cuando me dijo, me voy, es como si algo se me desprendiera. Porque era alguien que yo la tengo aquí. Pero Dios me dijo, no, yo fui quien te la di. Ahora yo la reclamo y tú me la tienes que entregar. El problema es que cuando Dios te dice, entrégame, no es que lo sueltes. Porque son cosas que a lo mejor no estás entendiendo al momento. Pero eso que no entiende ahora, para aquel que no ha entendido lo pueda entender después. Pero si no lo sueltas, no puedes recibir las cosas mayores, porque eso está impidiendo que veas lo más grande de Dios. Este hombre se puso ñoño. ¿Por qué se cree este? Que yo me vaya a bañar donde el Jordán. Muchachos, pero si donde nosotros vivimos los mares son más limpios, más bellos, más hermosos, no, papi, no es tu comodidad, es donde Dios te dirija. No es donde tú quieres, donde Dios quiere hacer el milagro, porque Dios quiere matarle el orgullo del hombre. Por eso es que aquí la gente tiene que entender que no se tratan de los pastores Hernández, se trata de ti, porque tú provocas. Si tú no provocas, yo recibo mi milagro y el problema es el tuyo. Dios quiere bendecirlos a todos, pero todos no quieren ser bendecidos. Eso es culpa de Dios, no es culpa tuya. Porque si vienes con la mentalidad de seguir con lo mismo vas a tener. Pero si tú estás provocando cosas que nunca has visto para verlas, tienes que provocar. Y aún en tu dolor, aún en tu lucha, aún en tu batalla, tienes que seguir siendo fiel. Aunque no veas las promesas de Dios todavía cumplidas en ti, pero tienes que seguir creyendo. La mayoría de los hombres de fe, ninguno vio su promesa cumplida, pero todos caminaron creyendo que eso se iba a cumplir. Entonces usted tiene que seguir creyendo en que aunque usted no lo vea, pero su descendencia lo va a ver. Naamán se molesta y aún así los dos sirvientes le dicen, Señor, pero si le hubiera pedido algo peor, usted lo hubiera hecho. Es que el hombre no entendía la forma que operaba Dios. Pero Eliseo sí. Y aquellos dos sirvientes que venían del pueblo le dijeron, tranquilo, si te hubieran pedido algo peor, no lo hubieras hecho, porque tú eres el que necesita. Cuando tú vas al doctor, tú no haces lo que te dice el doctor. Hay gente que son medio... El doctor le dice, déjale esto, y hacen todo lo contrario a lo que el doctor le dijo. Pero ¿para qué está el doctor ahí? ¿Para qué fuiste al doctor? No es para que te diagnosticara algo y te diera algo en contra de lo que está pasando. Así es Cristo. Te está dando unas instrucciones
para que tú hagas lo que Él te pide y no lo que tú quieras, porque lo que tú estás haciendo no te funciona o tú no te has dado cuenta. Hay gente que cae en el mismo protocolo de lo mismo porque no, están tan cómodos ahí que no quieren salir de ahí. Entonces tú no ves ningún cambio en ellos. ¿Cómo tú estás? Pues ahí. ¿Y cómo estás? Pues ahí estuvo bueno. Pero sal de ahí. Ven con una mentalidad diferente cada vez que entre a buscar algo que no entiendas para provocar cosas mayores en Dios. Hay cosas mayores, iglesia, que Dios quiere hacer, pero nosotros seguimos con el mismo Dios que caminó sobre las aguas, con el mismo Dios que levantó al paralítico. Dios es más que eso. Pero estamos encerrados en eso. Entonces los siervos de Amán le convencen, intentar de la cura y obedecer a Naamán que sea sano. Entonces, cuando lo hace, ¿qué se decide? Tirarse en el Jordán. Porque el problema está en que las personas piensan que por los pecados Dios no los ama. Hay gente que piensa que el que es homosexual Dios no lo perdona. Hay gente que piensa que un hombre que hizo una masacre y se arrepiente de todo corazón, Dios lo perdona. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros no sabemos si realmente se arrepintió solamente Dios. Entonces no te toca juzgar a ese que hizo una masacre. Porque somos ligeritos para mandarlo para el infierno. Ese que se lo lleva el diablo. Pero se te olvida que es un humano. Y que está como tú. Pues a lo mejor no hizo lo mismo que tú hiciste. Pero está en el mismo bote. Somos pecadores. Que él fue un asesino. Y tú eres un bochinchero. La Biblia dice que no hay pecado uno más alto que otro. No son iguales. Por eso no podemos juzgar al homosexual, a la lesbiana, porque son almas de salvación. Usted no puede ponerle el dedo porque dentro de su familia hay un homosexual, hay un usuario de droga, hay un pillo, hay un bochinchero. Entonces usted está mirando la paja del prójimo, pero no está mirando la viga que está en su casa. Y tenemos que aprender a que Dios nos mandó a esto, a predicar las buenas nuevas de salvación a la gente, y no importando. Porque es momento de salvación, que aunque tú no lo entiendas que es un homosexual, ¿cómo tú vas a entender que Dios lo va a salvar? Eso no es problema tuyo. El problema tuyo es predicarle, aunque no entienda que Dios puede salvar a ese hombre, para que ese hombre también venga a los pies de Jesús. Entonces no podemos juzgarlo. Son cosas que tú no entiendes. ¿Cómo yo le voy a hablar a un asesino que acabó de matar? Por decirte, el de la escuela que cogió aquí en Estados Unidos, se metió a la escuela de niños y mató a un montón de niños. Y Dios te permite ir a la celda y que lo tenga, aunque sea un segundo frente a ti, pastor. ¿Qué es lo que te va a decir? Dios te bendiga, Dios te ama. A lo mejor estaba falto de amor, porque no sabemos las etapas de las personas. Entonces Dios te mete a ti en ese revolú, pastor Gabriel, de gente que va a tu oficina, que va a comprarle una casa, pero dentro de esa conversación te cuentan la historia de su vida. Y pastor Gabriel dice, yo que me quejo tanto y este que está viviendo, mira para allá. Porque son momentos de Dios que tú no entiendes. Pero ¿y por qué este tipo no? Es que para que tú entiendas que el Dios tuyo te tiene cuidado de ti. Y este que no tiene a Dios todavía sigue de pie. Todavía sigue pensando que él va a lograr lo que está buscando. Por eso no es momento de contender lo que no entendemos. Porque detrás de lo que no entendemos hay alguien que lo va a entender. Shelly me mira. Tranquila, Shelly. Hay gente que lo va a entender después. Porque lo que tiene propósito no se muere. Déjame seguir aquí, pastor Gabriel. Dice aquí. Entonces dice que el hombre hizo, pastor, y se fue. Y se tiró las 7 veces. Y recibió su milagro. Dice la palabra. Que regresó a Eliseo, reconociendo las grandezas, y le ofrece regalos a Eliseo, y Eliseo lo rechaza. ¿Tú sabes por qué Eliseo rechazó todo? Porque lo que no está separado para Dios, tú no se lo puedes dar. Y él viene de los sirios. Y todo ese botín que tenía estaba desligado a quién? A los dioses paganos. Y tú no puedes meter
algo que no está consagrado a Dios en un lugar santo donde tú intimas con Dios y estás consagrado para su nombre. Así que tenga mucho cuidado cuando usted haga un milagro y alguien quiera hacerle un regalo. Él regresa reconociendo, inclusive, mira lo que le dice ahora. Esta es la parte, dice, hay que creer aunque no entienda, para que el que no entienda pueda creer. Le dijo después, yo me voy entonces, pero dile a Eliseo. Le dijo, Eliseo, mi rey adora a dioses paganos. Te pido perdón porque él se apoya en mí y yo tengo que ir con él al templo. Y pida a Jehová, Dios de los ejércitos, que me perdone cada vez que me toque hacerlo, porque hoy he reconocido que el Dios tuyo es el Dios poderoso. Alguien tiene que entender en esta mañana que la acción tuya, aunque no la entienda, va a ser de bendición a otro, le va a abrir los ojos a otro, le va a dar el entendimiento que necesita, la revelación, para que pueda entender que el Dios que él le sirve, versus el que tú le sirves, es el Dios verdadero. Qué dura. Pero ¿sabes? ¿Tú sabes quién provocó todo esto? La nena. La nena fue la culpable. Qué lindo cuando los hijos reconocen, ¿verdad? Que hay presencia y te dicen a veces, ay mami, no pelees más y ora. No es tiempo de pelear. Pónganse en orar lo que tienen que hacer. Y tú acá, din don, din don. ¿Qué pasó aquí? La nena sale del cuarto, me va a pelear más, oren. ¿Tú no entiendes que Dios está diciendo que oremos? Dice en Lucas capítulo 18, 27, y le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En Jeremías 32, 17 dijo, Señor Dios, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada demasiado difícil para ti. Dile que está a tu lado, no seas incrédulo si no crees. Aunque no entiendas. Aunque veas lo difícil, aunque veas lo imposible, aunque la noticia que te dieron, que dijiste, diatre, el doctor me acaba de decir esto, pero tú ahí mismo, en ese momento que lo recibes, ahí mismo comentó, ahí mismo se va, Señor, dice tu palabra, que por tus llagas yo soy sanado. Y yo no recibo este diagnóstico, sino que te doy gracias, porque esto lo vamos a combatir en el nombre poderoso de Jesús. Y yo me declaro sano, aunque está ahí, pero tú me lo das para testimonio. Mira, hay gente que son cosas que no entienden. Escucha esto. El cáncer es bien fuerte. Pero hay gente que Dios tiene todavía de pie y le está pidiendo un milagro a Dios. Pues si el milagro ya Dios lo hizo, te está alargando los días de vida para que tú testifiques a otros y le actives la fe que han perdido en el camino. Porque cuando una persona tiene una condición y le dan algo que no es, lo primero que hace es que te bajan las defensas espiritualmente hablando. Dice, Dios mío, humanamente hablando. Pero nosotros tenemos que aprender que en medio de eso nosotros ya somos un milagro. Porque estábamos muertos en delito y pecado y nos dieron vida. Entonces, ¿qué es un corazón agradecido? Hablarle las buenas nuevas de salvación a aquel que está caído. ¿Sabes cuántas amistades tú tienes que tienen ahora mismo cáncer? Tú eres la palabra viva. No dejes de orar por esa persona. Porque la última palabra sí la tiene Dios. Pero darle el aliento de todos los días. Es más, ¿sabes algo? Tú terminas siendo ministrado por esa persona. Porque lo que tú no entiendes, tú dices, pero ¿y cómo es? Y ella, todo el que va allí a llorar, le dice, aquí no venga a llorar. Aquí Dios me sanó y Dios va a seguir haciendo. Y yo tengo la fe, la certeza de que aquel que comenzó la obra la va a terminar. Entonces, tú terminas ministrado tú. Porque tú vas con él, con la emoción. Dios mío, sí, da dolor. Pero no puedes llevar eso porque ella necesita un aliento de vida y decirle, Dios es el último. Y pase lo que pase, al final del día te encargaste de que sus días fueran gloriosos porque le permitió a Dios llegar a su vida. Déjame seguir aquí para seguir rapidito.
Dice aquí, simplemente aplica lo que lees para que cada vivencia sea la esencia del Dios mismo que emana en ti. Donde no cree, pueda creer que sí hay un Dios que restaura, que sana, que liberta a los cautivos, visita a los huérfanos y a los pobres. Hay que creer aunque no entiendas para que el que no entienda pueda creer. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. La gente lo que necesita es una palabra de aliento. La gente está desenfocada, la gente está asustada. Hay mucha gente predicando diciendo que el infierno se los va a llevar. Eso no es una prédica, eso no es un mensaje. Eso es meterle miedo a la gente para que venga con miedo a Cristo. Nosotros no necesitamos meterle miedo a la gente, nosotros tenemos que testificar de lo que vivimos diario. Cuando yo hablo con la gente, Pastor Gabriel, yo le hablo de las vivencias diarias que yo tengo con Dios. Porque no hay testimonio más vivo que el que la gente ve en ti. Está bien las historias, pero eso fueron del pasado. Yo hablo de un Cristo presente, un Cristo vivo, un Cristo que me cambia, que me transforma todos los días. Yo modelo a Cristo. Yo trato de ser la versión mucho mejor de todos los días, en todos los sentidos de mi vida, como pastor, como papá, como hermano, como amigo, porque como hijo, porque en todas mis áreas necesito modelar a Cristo. La misma necesidad que tú tienes no es la mía. Pero Dios va a provocar para que tú alcances lo que Dios hizo conmigo, no precisamente lo va a hacer contigo, porque no es lo mismo, no es la misma necesidad. Entonces las herramientas que me funcionan a mí no precisamente te tienen que funcionar. Por eso yo no puedo aplicar. Cuando David fue a pelear con Goliat, el rey le dijo, ponte la armadura, y le dijo, eso a mí no me sirve. Porque yo no puedo usar cosas de un pasado en un presente, porque no me es efectivo. No me va a cambiar, no me va a ayudar. Yo tengo que usar lo del presente para un futuro. Perdón. Entonces tenemos que entrar ya y entender que lo único que nos va a sostener es la fe. Aunque cosas van a venir los días malos, van a venir las placas, vamos a seguir escuchando cosas peores que se van a avecinar. Pero ¿cuál es tu trabajo? Mantenerte. Y confiarle que está contigo es mayor que lo que ellos dicen. Y que agarrarte cada día de las promesas y mantener tu consagración a Dios. Eso es todo. Venga o no venga, tu fidelidad es seguir predicándole a la gente. Así que en esta mañana yo te exhorto. Aunque lo que no entiendas, hazlo. Porque detrás de eso alguien te está viendo. Detrás de eso es difícil que es para ti decir, si lo hizo con él, lo va a hacer conmigo entonces. Pero tú eres el modelo en la casa, en la oficina, donde Dios te ponga. Vive la esencia, vive lo que Dios te da, vive lo que es. Tú no tienes que imitar a nadie, ni tienes que ser como aquel lo hace, hazlo como Dios te lo puso a ti. Porque como de la forma que tú lo haces, es tu efectividad, es tu esencia. La pastora siempre le dice, cuando ella comenzó, no, es que él lo hace así. No, es la esencia de ella y esta es mi esencia. Y tú tienes la tuya. Y aunque tú no lo creas de la forma que la mayoría lo hace aquí, a mí me encanta porque me ministra, porque es tu esencia. Así no podemos cambiar porque no, vive tu esencia. Vive lo que es Dios para ti, muéstralo. No importa lo que te hagan, no importa lo que estás viviendo hoy, confía en que Dios tiene control de tu situación, de tu problema. Confía que el último que tiene la palabra es Dios. Pero no puedes seguir peleando y diciendo, ay Dios mío, Dios lo hará. Mira, con esto cierro. La gente, la tristeza que da es que la gente que le sirve a Dios de años reciben una mala noticia y lo primero que hace es que ponen en duda la palabra. Tan pronto tú recibes un negativo y dices, Dios mío, no por hacer lo que Dios te enseñó, lo anulaste al momento. Pues entonces el Dios que te sostuvo hasta ese día no te va a seguir sosteniendo porque viene algo peor. Me aumentaron la casa y Dios no te puede suplir para que tú pagues tu casa. Ora a Dios. Necesito un nuevo trabajo. Claro, Dios te lo da, pero que no te conflija con las obras de iglesia. Porque a veces queremos ganar más
y cogemos a Dios y lo sacrificamos. Pues entonces ese trabajo no es de Dios, porque antes de tú cogerlo hasta el sueldo y te faltó la harina y el aceite en tu casa, porque ahora por 5 o 10 pesos más estás olvidarte que Dios te sigue supliendo, porque te dan 25 pesos ahora quieres olvidar, dejar a Dios. Ay, que no tengo tiempo ahora. Claro, pues si cogiste un trabajo que te está dando más chavo para tu conveniencia, pero para Dios no es. Por eso tenemos que ser selectivos. Realmente, si lo que necesitas, porque hasta el sol de hoy, tú necesitas ser millonario. Con lo que tú tienes, tú vives bien, eres feliz, duermes bien. El que es millonario siempre está preocupado por los millones que le gastas y que nadie se los robe. Total, te muere mañana y el que se los deja los despalfarra porque nunca le costó un precio a ellos. Es una realidad. Así que mejor vive el día a día con el Señor, disfrútalo. Sé feliz con lo poco que tienes, bendice con lo poco que tienes. Duerme en paz, en armonía. Ayuda al prójimo hasta donde puedas ayudarlo. Testifica de la grandeza de Cristo y recibe a la gente con los brazos abiertos. Al final del día, el que la va a hacer como quiera, pero Cristo nunca le dio la espalda, sino que lo recibió, lo traicionó, lo amó como quiera. Lamentablemente tomó una mala decisión al final, pero Cristo siempre estuvo dispuesto a perdonarlo. Así que las vidas que Dios ponga en tu camino, no las juzgues ni las señales, simplemente recíbelas. Dale lo que te toca de parte de Dios y sigue orando por la persona. Amén. Quiero despedirme de todos los hijos que vayan a ver, todas estas personas que vayan a ver este video, esperando que sea de edificación en tu vida. Recuerda siempre, hay que creer aunque no entienda, para que el que no entienda pueda creer. Es tu responsabilidad que aunque no entiendas, pero tú eres el que le sirve a Dios, pueda seguir creyendo de que Dios lo va a hacer, porque el que está detrás de ti, como dice la palabra, hay una nube de testigos mirando, que realmente es el poder de Dios cuando tú lo clamas. Así que lo que tú hagas y tu acción bendecirá a otros mañana. Este es el apóstol Jorge Hernández, de la iglesia más linda, preciosa y grande, Restauración Sin Límite. Hácelo fuerte, Dios es bueno.